Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco. Y además estaremos analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa el tema análisis de estados financieros como herramienta de gestión empresarial, para el cual nos está acompañando el licenciado José Armando Hernández. Bienvenido, José Armando. Buenas tardes, Vilma. Un gusto estar nuevamente con nuestros oyentes para poder desarrollar un tema tan importante en las empresas como es el análisis de los estados financieros. Y es que muchos se preguntarán, ¿qué hacemos con nuestros estados financieros, los cuales elabora el área contable? Y es que si lo estamos utilizando solamente para cumplir un aspecto de tipo formal, para cumplir con una normativa de ley en cada uno de los países, en este caso el nuestro, que es El Salvador, pues de nada está sirviendo, ¿verdad? Si no es que a estos les podemos hacer un análisis como tal de cada uno de sus componentes. Y es que nos proporcionan información valiosa para tomar las mejores decisiones de manera oportuna y de manera integral. Comencemos entonces entendiendo un poco lo que es el ciclo en sí de los negocios. Y es que en una empresa, ya sea de productos o de servicios, lo que hacemos, en primer lugar, hacemos un ofrecimiento del producto que tengo a disposición para mis clientes. Luego, llego a una etapa en la cual cierro el proceso de ventas. Una vez hemos establecido con el cliente que le vamos a proporcionar esos bienes o servicios, hacemos una entrega y luego efectuamos un cobro que es el valor por cada uno de estos productos o servicios, los cuales los hemos pactado. Iniciamos nuevamente con un ofrecimiento, con la venta, entregamos el bien y nuevamente efectuamos un cobro, que es al final la culminación del por qué estamos efectuando esa transacción. Pero para poder nosotros tener información sobre este ciclo, pues se generan 4 estados financieros básicos, que son los que las normas contables nos exige que elaboremos, y en este caso pues el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. En este sentido, pues entonces hablemos de ese análisis que hacemos para que este ciclo de negocio sea entendido, sea analizado y sean establecidos los indicadores que para ello son necesarios y poder tener un panorama más amplio. El estado de situación financiera, nos muestra lo que tenemos y lo que debemos. En otras palabras, pues el estado de situación financiera nos muestra esa estructura económica, es decir, eso que hemos invertido, eso es donde hemos aplicado cada uno de los fondos que han sido provistos por los acreedores, es decir, por el pasivo, y otra parte que ha sido generada a partir de los aportes de los accionistas. Entonces aquí tenemos dos componentes importantes que al final
se convierten en un equilibrio y por razón por la cual lo conocíamos este estado como balance general. Y es que hay una igualdad entre los activos versus el pasivo más el patrimonio. El activo me muestra las inversiones, el activo me muestra lo que tengo. Y por otro lado, el pasivo más el patrimonio me muestra el financiamiento. Estos son los dos orígenes, estos son de fondos donde han surgido, donde se han generado esos fondos que al final los invertimos en el activo. Adicionalmente, pues dentro de toda la regulación y de la información que se muestra, además de los 4 estados financieros que ya les mencioné, pues también hay algo bien importante que es parte integral de todo este conjunto, de todo este sistema de información, los cuales son las notas a los estados financieros. Estas incluyen cuando el auditor presenta su informe, presenta su dictamen, estas incluyen un análisis, una ampliación de cada una de las políticas contables, las cuales se han aplicado y que tiene autorizada ejecutarlas la compañía. Entonces, dentro del estado de situación financiero, que era el que estábamos analizando, ya bajando de nivel, hablábamos de que los activos entonces están compuestos por cada uno de los recursos. Es decir, está compuesto por cada uno de los fondos en los cuales ya se fueron aplicados o se tienen a disposición. Por otro lado, el pasivo más el patrimonio me muestra cuál es la fuente, cuál es el origen de esos fondos, de cómo llegaron a la compañía. Y es así como el estado de situación financiera al final se define como un estado que muestra esa situación patrimonial de la empresa en un momento dado y que se expresa, se manifiesta en términos monetarios. En el caso nuestro, a pesar de que hay más de una moneda de curso legal, los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América a partir de que nuestra economía está dolarizada. Entonces, el activo, ¿qué es lo que contiene? Contiene bienes y tiene derechos. Porque recordémonos de que dentro de los activos también están las cuentas por cobrar y en este caso se convierten en derechos. Por otra parte, en el pasivo y en el patrimonio encontramos las obligaciones que tenemos con terceros o las obligaciones que tenemos con los accionistas. El activo entonces son bienes, son valores, son derechos de cobro que posee la compañía hacia adelante para poder recuperar toda esa inversión la cual ha efectuado. Los activos se clasifican en términos generales en dos áreas: el activo corriente o circulante y el activo no corriente, y ahí se encuentra el inmovilizado, donde está la propiedad, planta y equipo. Dentro de estas clasificaciones podemos entonces identificar 3 aspectos: la disponibilidad, lo disponible; lo exigible, es decir, sobre los cuales tenemos derechos; y por otra parte, el realizable. El realizable son todos aquellos bienes que lo tenemos dispuestos para poder comercializarlos y que los vamos a convertir en disponible en un momento determinado. Cuando hablamos de disponible, pues lo constituyen el efectivo y los equivalentes de efectivo. El exigible, pues ya lo mencionábamos, es todo aquello en lo cual a mí me representa como empresa un derecho. Y en el realizable vamos a encontrar todos los bienes que están disponibles para la venta, o por otro lado aquellos que están disponibles para ser usados. En el caso del no corriente vamos a encontrar las inversiones, vamos a encontrar el adquieren con el objetivo de obtener un derecho, y esto es tales como marcas, patentes, derechos de llave, derechos de autor
etc. Por otra parte, las cargas diferidas, ahí encontramos todo aquello que se ha pagado por anticipado, y ahí tenemos los seguros pagados por anticipado, los gastos pagados por anticipado, etc. Pasemos entonces al pasivo, que de igual manera que el activo está compuesto por el pasivo corriente y por el pasivo no corriente. El pasivo corriente está representado por todas las deudas que tiene la empresa con terceros y que tiene un plazo para poder honrarse de corto plazo. Ejemplos de ello pueden ser los impuestos, son las remuneraciones a los empleados, son las facturas a pagar a los proveedores, pueden estar también dividendos a favor de los accionistas. Y en el caso del pasivo no corriente vamos a encontrar por otra parte las deudas con terceros, pero a largo plazo. Y de igual forma podemos encontrar aquellas obligaciones que también son a largo plazo y que no necesariamente son con acreedores, proveedores, etc. Ejemplo, las obligaciones que la compañía tiene para con los empleados. En el área del patrimonio, estas están representadas por todos los aportes, por todas las acciones las cuales ha invertido el accionista, los socios, y está compuesto por el capital como tal, y está compuesto por las reservas, además de las utilidades que han sido acumuladas de periodos anteriores y las del ejercicio presente. Entonces, ya adentrándonos un poco al análisis de los estados financieros, debemos de considerar cuál es el objetivo, porque podemos entender el resto de estados financieros, pero al final pues esta no es el objetivo explicarlo a profundidad el estado financiero como tal, sino más bien hacer un análisis de las áreas sobre las cuales se van a analizar. ¿Qué es lo que vamos entonces a analizar en los estados financieros? Los estados financieros vamos a analizar, a examinar diferentes aspectos de la situación financiera de la compañía, de los resultados de cada una de las operaciones, y en este sentido podemos analizar la estructura, cómo está compuesto el patrimonio en una compañía. Además, vamos a analizar los fondos de maniobra y de liquidez a corto plazo de la compañía, el flujo de fondos, es decir, cuál es el origen y cómo se utilizaron los fondos que ha generado la compañía en el ejercicio económico. Por otro lado, los resultados. Cada uno de los resultados se debe tener una apreciación muy clara de cómo se han generado para poder establecer hacia futuro las proyecciones necesarias para poder prever cómo van a estar a futuro estos resultados de crecimiento de la compañía. Existen 3 técnicas básicas para efectos de los análisis de los estados financieros. Uno de ellos es el análisis vertical, y en este sentido vamos a hacer un análisis del estado de resultados, de las ganancias, de las pérdidas, y lo vamos a mostrar en aspectos de porcentajes de las ventas netas, sobre el cual vamos a hacer una relación de cada uno de los componentes para poder identificar el peso que tiene cada uno de los componentes y poder en ese sentido identificar aquellas oportunidades a donde es que nuestras utilidades están siendo afectadas por qué componentes. Son costos, son gastos, etcétera. Son impuestos, pudieran ser. Por otra parte, este mismo análisis se lo podemos aplicar al balance general, es decir, el estado de situación financiera. Y en ese caso vamos a hacer una relación, ya sea con los activos y por otro lado con los componentes de pasivo más patrimonio. En cuanto al análisis horizontal, de igual forma lo vamos a hacer una relación porcentual de crecimiento o decrecimiento de cada una de las cuentas o los rubros que componen los estados financieros.
Por otra parte, podemos hacer un análisis de ratios. En ese sentido, vamos a hacer una relación de cada uno de estos componentes. ¿Para qué? Para analizar aspectos claves que pueden ser necesarios tomar decisiones por parte del empresario. Dentro de los más comunes podemos encontrar todos aquellos que tienen que ver con la liquidez. Podemos encontrar otros que tienen que ver con la solvencia, otros con el tema de gestión de la empresa y por otro lado con la rentabilidad dentro de lo que es básicamente el análisis de estado financiero. Al mismo tiempo podemos hacer un análisis más profundo a partir de otros modelos, pero el objetivo en esta transmisión pues es explicar de manera general cada uno de los componentes básicos para que tengamos una idea. Dentro de esas técnicas de análisis se identifican que podemos hacer análisis porcentuales, podemos mostrar esos resultados y las tendencias de manera gráfica y por otra parte, como lo mostramos anteriormente, podemos hacer el análisis de cada uno de los ratios. Hagamos alguna definición entonces de lo que ya hemos mencionado. ¿Qué es la liquidez? La liquidez en términos generales me muestra la capacidad de fondos que tiene la compañía para atender los pagos de corto plazo. Y es que dentro del pasivo corriente, que ya lo explicábamos, ahí tenemos todo lo que es la obligación de corto plazo. La liquidez entonces tiene que ver con el corto. Por otra parte, veamos la solvencia. La solvencia también me mide la capacidad que tiene el patrimonio de la empresa para poder hacer frente a las obligaciones de corto y de largo plazo. Pero en este caso sí estamos incluyendo el aspecto de largo plazo como tal. Por otra parte, la rentabilidad. Y aquí el aspecto fundamental pues será el estado de resultados. Aquí vamos a hacer un análisis de la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades. Y por otra parte, en los de gestión vamos a medir la eficiencia de la empresa al utilizar cada uno de los fondos de los cuales dispone. En el caso de la liquidez y la rentabilidad, hablábamos de que con ellos, al medir esa capacidad, la empresa identifica esa capacidad de hacer frente a sus compromisos. De forma simplificada, pues puede venir reflejada por el dinero que tenemos disponible, mas sin embargo, en este caso se hace una relación entre los ingresos y los gastos en el caso de la rentabilidad. Luego, al hacer cada uno de estos análisis, como mencionábamos, el análisis vertical, el análisis horizontal, vamos a estudiar cada uno de los elementos que hemos identificado y el cual lo vamos a mostrar en términos de porcentajes. En el caso del método horizontal, al relacionar cada uno de los componentes a partir del tiempo entre un periodo y el otro de forma comparativa, ya sea en rubros o sea en partidas, en agrupación de partidas, lo vamos a expresar de forma porcentual y al final nos va a concluir con incrementos o disminuciones en cada una de ellas y el impacto que esto está teniendo en los resultados que estamos analizando. Por otra parte, qué mejor forma de hacer un análisis gráfico, el cual de forma visual a quien está interpretando esta información le dice cuáles son los resultados que la compañía está teniendo o ha tenido. Por otra parte, en el caso de la liquidez, ya entrando a profundizar en cada uno de ellos, la liquidez podemos realizar una serie de mediciones. Dentro de ellos, el capital de trabajo con el que contamos. Debemos nosotros de saber cuál es el capital de trabajo, debemos de identificarlo y qué mejor forma de obtener un indicador, obtener un ratio, una información que nos da este dato. Por otra parte, la liquidez
nos muestra esa capacidad que tenemos de enfrentar el corto plazo. Pero dentro de ello intervienen partidas dentro de lo realizable, que es el inventario. Para ello, pues, determinamos lo que conocemos como prueba ácida, en el cual quitamos los inventarios para poder obtener una medición mucho más específica, mucho más concreta de lo que realmente contamos en este momento para poder hacer frente a las deudas. Por otra parte, dentro de la interpretación, en este caso las empresas cuentan con fondos para afrontar esas obligaciones, y en ese caso la combinación de todos estos indicadores nos van a llegar a obtener conclusiones, las cuales nos ayudan a tomar decisiones que podrán ser para la dirección de la compañía muy importantes a la hora de conducir y de gestionar la empresa. Por otra parte, hay algunos indicadores que son sumamente importantes y que son aquellos de ratios o indicadores de gestión. Estos, ¿qué es lo que nos ayudan? Nos ayudan a evaluar la actividad de la empresa y qué tan eficaz está siendo con la utilización de los recursos con los que cuenta. Además, nos muestra el resultado de cada una de las políticas que estamos aplicando para la inversión, para las ventas, para la cobranza, y con ello contribuimos a la rentabilidad de la compañía. Dentro de estos ratios podemos identificar más a detalle aquellos que tienen que ver con las cuentas por cobrar, con las cuentas por pagar, con las existencias. Y es que en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar es donde se encuentra cada uno de los recursos que, entre más nos tardamos en recuperarlo, en el caso de la cuenta por cobrar, para la compañía puede representar costos importantes que al final están definiendo los resultados de la operación. Y por otra parte, las cuentas por pagar, que también deben de hacer un equilibrio en la relación de fondos y en las disponibilidades que tenemos para poder hacer las mejores aplicaciones posibles. La rotación de inventario es importantísimo para saber qué tanto se nos está acumulando los inventarios y si estos están aportando para los resultados una contribución, la cual se traduce al final en dólares en la última línea. Por otra parte, en el caso de la cobranza también debemos de considerar los plazos promedios. ¿Cuál es el plazo promedio que estamos nosotros teniendo de cobro? Y esto tenemos que medirlo con relación a las ventas que estamos también obteniendo. Y en el caso de las cuentas por pagar, nos va a medir o nos debe de medir la rotación de cuentas por pagar el plazo promedio de pago con el cual estamos cumpliéndole a los proveedores. Estos plazos, de igual manera como es en la cuenta por cobrar, pues deben de hacer un equilibrio, sin abuso de plazos por parte de nuestros pasivos, ya que esto puede desencadenar en malas relaciones con los proveedores o acreedores. Por otra parte, debemos de medir los costos de las ventas medidos con relación a estos ingresos, a las ventas. Y en ese sentido, poder saber cuál es esa proporción de lo que los ingresos le corresponden, los costos que la compañía está generando. Por otra parte, también debemos determinar aquella relación entre los gastos y las ventas. Dentro de ello, pues nos va a indicar ese peso que tienen los gastos dentro de los mismos resultados que estamos obteniendo. El ratio de endeudamiento, la solvencia patrimonial son importantes a la hora de analizar los estados financieros. Por otra parte, ya llegando al final de cada uno de los análisis que debemos de realizar, pues están todos aquellos que tienen que ver con la rentabilidad,
con el margen bruto, con el margen neto. Estos análisis al final nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones, más el criterio y el conocimiento pleno del comerciante de cómo maneja su negocio, pues entonces van a poder concluirse en que se tomen las mejores decisiones. Dentro de ellos, la satisfacción con los clientes, el cómo andamos en el mercado, los recursos que la empresa está teniendo y las comparaciones de cada uno de los elementos que componen los estados financieros, tanto del lado financiero como económico de una compañía. Muchas gracias, Armando. Sin duda alguna es un tema muy importante para todos aquellos, tanto pequeños emprendedores, así como también aquellos empresarios. Pues sabemos que en el día a día nos vemos enfrentados a diferentes situaciones en nuestras empresas y tenemos que tomar decisiones. Recordar, ¿verdad?, que en IH Auditors Business Consultants tenemos el servicio de la consultoría empresarial en temas de finanzas, entre otros, para poder apoyarles en los diferentes proyectos en sus empresas. De igual forma, agradecemos a Radio Global Coach PNL por permitirnos el espacio de seguir llevando estos temas a diferentes oyentes. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com, en Facebook ANH Auditors Business Consultants y en Instagram AH-Abucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.